¿Sería Sisi City el proyecto de más envergadura para Egipto? Como país de la desmesura, es cierto que Egipto no pierde una ocasión para hacerse notar, especialmente en lo que respecta a las construcciones urbanas. De hecho, Sisi City se inscribe en una tradición milenaria del frenesí urbano, en referencia a Ismailía. Este símbolo urbano de Egipto es el punto de partida de una auténtica carrera hacia la modernización. ¿Pero a qué se parece Sisi City? Este proyecto de $60.000 millones parece ser una nueva capital, con falta de capitales. ¿Es el comienzo de la ruina de Egipto? A pesar de un fuerte sentimiento de desilusión, se han tomado medidas de emergencia por parte de los dirigentes del país para frenar la crisis. ¿Podemos realmente considerar a Sisi City como responsable de la quiebra de Egipto? Egipto siempre ha estado apasionado por las grandes obras, desde faraones hasta presidentes, pasando por los sultanes. El país arma la desmesura urbana. La nueva Sisi City desea, por el cual jefe de Estado confirma esta tradición venida de otro tiempo. Fue hace casi 10 años, estamos en 2015 y el proyecto de construcción de la nueva capital egipcia comienza a ver la luz. Deseado por el presidente Abdel Fattah al-Sisi, fue presentado con gran pompa. Todo estaba previsto en lo más mínimo. Detalles y la inversión de $37.000 millones ya era vertiginosa. Sisi City estaría destinada a una élite, compuesta por las clases más acomodadas. Pero los videos promocionales del proyecto que se mostraron habrían sido hechos soñar a cualquiera. Sin embargo, hoy la capital parece apenas salir de las arenas del desierto. Y las preguntas en torno al proyecto se multiplican. Además, también hay dudas sobre el financiamiento de Sisi City. Originalmente, los primeros inversores eran de Dubái, pero estos últimos habrían rápidamente dado marcha atrás. Entonces, dejaron su lugar a financistas venidos de China. Sin embargo, la pandemia del coronavirus retrasa la primera fase de las obras, inicialmente prevista para el año 2020. Sisi City, por lo demás, no es el primer proyecto de este tipo que ve la luz. En los años 70, el presidente Anwar al-Sadat ya era un gran apasionado de los proyectos desmesurados. De hecho, el frenesí urbano no es de ayer. En 1960, Nasser City ve la luz al este del Cairo. En esa época, esta ciudad también debía convertirse en la nueva capital egipcia. Por su parte, Anwar al-Sadat, el tercer presidente de Egipto, anunciaba querer erigir 18 nuevas ciudades en 1974. Por lo tanto, es muy natural que esta nueva capital llamada Sadat City emerja desde 1976. Sin embargo, Sadat City no es la única localidad nacida de las ambiciones faraónicas del presidente al-Sadat. De 1981 a 2011, es Hosni Mubarak quien la sucede. En los años 90, también edifica Future City. Pero la ciudad de Timsa sigue siendo una de las construcciones más importantes de Egipto. De hecho, la excavación del canal de Suez comienza en 1859. Miles de trabajadores se afanan y están repartidos en docenas de campamentos. Para vigilar de cerca estas órbitas titánicas, las autoridades deciden erigir una nueva ciudad cerca del futuro canal. La elección recae sobre un pueblo de pescadores del lago Timsha. Se convierten entonces el cuartel general de las obras y el centro administrativo de la Compañía del Canal. Esta nueva ciudad se suponía que conservaría el nombre de Timsa, pero el nuevo virrey de Egipto ascendió al trono. La ciudad se bautiza en su honor. Démosle la bienvenida a Ismailía. En general, Ismailía es el símbolo urbano de Egipto. Sin embargo, contrasta con la política del siglo XIX. Casi anticipa las grandes ciudades egipcias del siglo XX y siglo XXI, abiertas hacia el desierto. Esta misma definición de la ciudad es retomada hoy por el proyecto Sisi City. Sin embargo, las ambiciones urbanísticas y arquitectónicas de Ismail Pasha no se detienen en la sola construcción de la ciudad. La finalización del canal Suez, considerado como la obra de ingeniería civil más importante del siglo XIX, lo prueba. También tenía como proyecto la metamorfosis de El Cairo y Alejandría. Su objetivo era simple, hacer de ellas ciudades al estilo occidental. Incluso ambiciona hacer El Cairo una ciudad con el brillo similar al de París. Además, Ismail Pasha sabe que la inauguración del canal de Suez es una verdadera oportunidad para Egipto. Por lo tanto, quiere hacer de las ciudades egipcias una especie de escaparate del oriente musulmán.
Con el tiempo, los proyectos de gran envergadura se han multiplicado en Egipto. Desde siempre, Egipto ha estado empanado en una frenética carrera hacia la modernización de sus infraestructuras, a pesar de las numerosas crisis atravesadas. ¿Cómo se ve Sisi City? Es la pregunta que todos nos hacemos. Es en pleno desierto, a 50 kilómetros al este del Cairo, donde Egipto está construyendo una nueva capital. Y este proyecto es la prioridad del presidente Abdel Fattah al-Sisi, que no sueña más con una cosa: crear un nuevo Dubái. ¿Pero es realmente razonable? Nada es menos seguro. Hoy es fácil distinguir a lo lejos las siluetas de las inmensas torres que se perfilan en el horizonte. En pleno desierto. Desde 2016, Sisi City asoma la cabeza, pero tiene muchos detractores. Al principio, la idea era más que seductora. El objetivo principal de Sisi City era descongestionar el Cairo. De hecho, sus 23 millones de habitantes se asfixian bajo una intensa presión demográfica. Pero parece que todo esto no es más que una mascarada, ya que este proyecto no puede satisfacer las necesidades de la mayoría. Un egipcio de cada 3 vive por debajo de un umbral de la pobreza. Usando solo el 10% del presupuesto de esta nueva capital, el sistema de salud y el sistema educativo del país podrían haber mejorado considerablemente. Pero eso no es todo. Sisi City también tiene como objetivo acoger a las Fuerzas Armadas egipcias, a la manera del Pentágono. ¿Será Sisi City una ciudad fantasma más en la periférica del Cairo? De hecho, Egipto ya ha experimentado varias experiencias de construcción inacabada en el desierto. Por muchas razones, estas localidades no han logrado aliviar el Cairo de parte de su población y de su tráfico. Desde entonces, Egipto ha evolucionado en una escalada de proyectos urbanos. Sin embargo, Sisi City realmente da la impresión de ser una ciudad fantasma. De hecho, las viviendas de la ciudad son inaccesibles para el 90% de los habitantes del Cairo. Por lo tanto, les resultará muy difícil vivir allí. La inmensa mayoría de los compradores son más bien inversores extranjeros, que no tienen intención alguna de vivir allí. Así, esta nueva capital ambiciosa podría convertirse en un feudo para habitantes adinerados. ¿Será tan numerosos como se piensa? Nada menos seguro. Por el momento, la burbuja inmobiliaria egipcia aún no ha explotado, pero la situación económica del país es crítica. Y si Sisi City hace nada para arreglar las cosas. Efectivamente, el costo de este proyecto faraónico se estima en cerca de $60.000 millones, y la construcción de esta superficie de 750 kilómetros cuadrados se ha llevado a cabo sin consulta. La inauguración del proyecto ya se ha pospuesto en varias ocasiones, y la obra parece estar muy lejos de ser terminada. Según las autoridades egipcias, este nuevo Dubái piensa en grande. A ambos lados de las vías de circulación XXL se levantan múltiples construcciones: la mayor mezquita de Egipto, la mayor catedral de África, a una majestuosa ópera de mármol, pero también el rascacielos más alto del continente. Pero eso no es todo, decenas de miles de viviendas ya se han puesto a la venta. Ciertamente, la capital egipcia es un verdadero monstruo de desmesura, muy esperado por el país. Sin embargo, este proyecto no deja de hundir a Egipto en la crisis económica que atraviesa. ¿Está Egipto cerca de la quiebra? Lo que es seguro es que el país y sus 104 millones de habitantes están ahogados en deudas que ascienden a 163.000 millones de euros. En 10 años, esta última se ha triplicado, especialmente debido a la inflación, que alcanza récords. En un año, la libra egipcia también ha perdido más de la mitad de su valor. En resumen, el país está enredado en una crisis económica sin precedentes. Y la construcción de Sisi City no hace nada para arreglar las cosas. Para intentar salir a flote, Egipto incluso está empeñado a sus tierras y sus infraestructuras a los países del Golfo. Además, se han tomado medidas de emergencia con respecto a la población egipcia, con el único y exclusivo objetivo de evitar que la quiebra del país. Hoy en día, muchas familias no tienen la posibilidad de alimentarse correctamente, incluso ganando 2 salarios mínimos, lo que se equivale a 180 euros. Gracias al aumento de los precios, las finanzas del país se han salvado momentáneamente, pero los riesgos de revuelta persisten. En efecto, la crisis económica del país es a la vez profunda y estructural. Desde hace muchos años, Egipto se endeuda y la inflación no baja del 35%. Además, las autoridades son plenamente consistentes de que ya no pueden contar con las 3 fuentes históricas de ingresos del país. Es cierto que 2 de los pilares de Egipto, que eran el Canal de Suez,
el turismo y el dinero enviado por la diáspora se han derrumbado en los últimos años. La crisis del COVID y la guerra en Ucrania han devastado el sector del turismo. Antes de la guerra, el 40% de los extranjeros que visitaban Egipto eran ucranianos o rusos, por parte del Canal de Suez. Desde principios del año, los ingresos del Estado han caído un 50% debido a los ataques hutíes en el Mar Rojo. De este modo, el tercer mandato del presidente al-Sisi comienza muy mal. En efecto, la construcción de Sisi City es una verdadera desilusión. Los sueños del presidente egipcio chocan con la realidad. Sin embargo, el dirigente no dejaba de defender el proyecto, cueste lo que cueste el país. Si el precio del progreso y de la prosperidad del país debe privarnos de agua o de comida como a los demás, entonces tendremos sed y tendremos hambre. Esto es lo que afirma Abdel Fattah ante una asamblea de responsables políticos y empresarios egipcios. Desafortunadamente, el costo del proyecto no deja de ser reevaluado al alza, lo que refuerza la posición de los detractores. En un país al borde de la bancarrota, un proyecto tan faraónico parece muy sorprendente. Pero Sisi City sería un medio para el presidente de protegerse de las consecuencias de una posible quiebra. Al instalarse en el desierto, crea una distancia en el centro de El Cairo. En caso de revuelta, podrá entonces reprimirla, sin que eso afecte el poder central. El presidente al-Sisi está, por lo tanto, comprometido en una verdadera carrera contrarreloj antes de que estalle una revuelta social. Desde siempre, Egipto es el país de la desmesura, y el proyecto Sisi City se inscribe perfectamente en esta tradición. En la carrera hacia la modernización, el proyecto gana la medalla de oro y los 60.000 millones de euros que cuesta lo prueban. Ciertamente, la construcción de esta nueva capital es la prioridad del presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi. Sin embargo, él es en gran parte responsable de la crisis económica que atraviesa el país. ¿Cuál es el futuro de este proyecto faraónico?